Desde la semana pasada, el CRIM, o Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, comenzó a enviar notificaciones para identificar cuáles son las 240,000 propiedades que no están en sus libros. Se espera que cada mes el CRIM envíe al menos 10,000 notificaciones de tasaciones virtuales para que cada propietario en 45 días acepte o no acepte el aviso inicial. Pero ya este sistema de tasación virtual ha demostrado tener unos problemitas. Catrina Vélez Huertas investigó este asunto y nos dice más. Durante las pasadas semanas, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales anunció que estaría registrando sobre 200,000 propiedades que, según indicaron, fueron identificadas mediante herramientas tecnológicas que utiliza la agencia para llevar a cabo las llamadas tasaciones virtuales. Recordemos que el año pasado, desde empleados hasta legisladores denunciaron que eso de las tasaciones virtuales estaba trayendo muchos problemas. De hecho, un legislador aseguró ser amenazado por el propio director del CRIM luego de iniciar una investigación a la agencia tras quejas de constituyentes. Aunque el pasado viernes el Departamento de Justicia ordenó que se archivara una investigación que comenzaron tras las denuncias del legislador, la realidad es que la controversia con las tasaciones virtuales no ha cesado. Si usted no tiene idea de cómo funciona una tasación virtual, sepa que ni los mismos tasadores del CRIM lo tienen claro. Y es que desde que se comenzó a implementar esta modalidad, los mismos empleados solicitaron que se les explicara en qué consistía, pues hasta ese momento las tasaciones se hacían yendo a lugares a evaluar cada propiedad. Pero la agencia se limitó a decirles que se trata de un proceso de identificación científica utilizando herramientas como la fotografía satelital y sistemas programados a partir de los mismos unitarios que utilizan los tasadores para llevar a cabo una tasación científica. Pero ¿cómo convencer que esto funcionaría a tasadores que llevan décadas implementando una metodología mucho más rigurosa? Sobre todo cuando comenzaron a ver aberraciones como estas. Contribuyente indica que no está de acuerdo con la tasación virtual, ya que le tasaron un cobertizo utilizado hace muchos años como criadero de cerdos en Hormigón. Así lee la hoja de reclamación sobre una tasación virtual y vea usted la foto de lo que fue clasificado como área de vivienda. O este vagón que según la tasación virtual pagaría una contribución anual de $552 y que fue tasado en Hormigón y como un área de vivienda. O esta persona a quien le tasaron cada una de estas estructuras como residencias de clasificación 4 de Hormigón, pero vea las fotos de algunas de esas estructuras supuestamente áreas de vivienda. Parte del problema de que este tipo de estructuras estén siendo tasadas como áreas de vivienda y como si fueran construidas en hormigón es que las mismas reglas estándares de la tasación virtual establecen que se asumirá que todas las propiedades son en hormigón, según lee esta hoja que fue circulada a empleados municipales y de la misma agencia. De hecho, según empleados consultados por Cuarto Poder, en los adiestramientos que les han dado sobre la tasación virtual, les han instruido a clasificar toda propiedad como clasificación 4. Pero, ¿qué es este tipo de clasificación según los manuales? En esta tabla especifica que se trata de estructuras de 900 a 1.600 pies de amplitud, que cuenta con plomería buena o superior, bidet, bañera y laundry, con terminaciones en terrazo o cerámica, que tiene de 3 a 4 habitaciones, marquesina para 1 o 2 autos y alrededor de 2 baños. Entonces, ¿cómo un vagón abandonado o un rancho termina siendo clasificación 4? Pero hay más, como una residencia como esta en una urbanización de gente adinerada tiene la misma clasificación que el vagón. Otro de los problemas más comunes que están ocurriendo con las tasaciones virtuales es la duplicidad. Y es que las instrucciones han sido que toda propiedad que se haya identificado de forma virtual y que no aparecía tasada para el año 1998, se tasará automáticamente sin que el contribuyente tenga mucho que objetar, según dijo para esta nota de prensa Sonia Hernández, ayudante del director del CRIM.
El detalle está en que entre 1998 y 2017 se hacían tasaciones de campo en las que los tasadores iban a los lugares y hacían el procedimiento científico. Por lo tanto, hay propiedades que tal vez no existían en 1998, pero fueron tasadas antes del 2017 y ya pagan contribución. Pero el sistema virtual no reconoce esa información y automáticamente tasa la estructura desde cero. Como este caso que vemos en pantalla, contribuyente alega no estar de acuerdo con la tasación virtual ya que se duplicó la tasación de su propiedad. La misma figuraba tasada ya en sistema y disfrutaba de exoneración. En este caso, al contribuyente se le aumentó el valor de su estructura y según la tasación virtual tendría que pagar $2,810 de contribución anual. Pero ¿cómo hacen estas tasaciones virtuales? Ya les mencionamos que ni los mismos empleados lo entienden, pero trataremos de explicar al menos lo que les están dando a los municipios en los talleres con los que la agencia se jacta diciendo que está haciendo su trabajo. Esta diapositiva indica que el paso A es identificar la propiedad desde el exterior, o sea, usando Google Maps u otra herramienta de identificación satelital. Luego viene el paso de la validación y aquí es donde comienzan los problemas. Se supone que este sea el paso en donde un tasador va al lugar y evalúa la estructura para clasificarla y determinar de qué está hecha y sus valores añadidos, o sea, tasarla. Pero eso no está pasando. Los tasadores no están saliendo a la calle, sino que han sido instruidos a procesar la información recopilada virtualmente. ¿Y cómo se recopila esa información? Además de las herramientas satelitales, el CRIM está utilizando los datos de contadores de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. O sea que, si usted vive rentado, la cuenta de agua está a su nombre y la propiedad fue tasada virtualmente, puede que reciba una notificación de deuda ante el CRIM por una propiedad que no es suya y tendría que acudir a la agencia antes de que se cumplan 45 días de que le hayan enviado esa notificación para hacer una reclamación y que no tenga que pagar algo que no le corresponde. Sí, porque otro detalle es que si pasan más de 45 días y usted no hace una reclamación, tendría que pagar el 40% de la deuda que creó el CRIM a su nombre para que la agencia comience una revisión del caso. Entonces, ¿qué debe hacer si recibe una notificación como esta? Sepa que, aunque no es exactamente una factura, pasaría a serlo si no responde antes del tiempo límite. Y como puede observar, en esa notificación no le especifican qué es lo que están tasando. Para saberlo tendría que acudir al CRIM a través de la página web a una de sus 9 regiones o llamando a la agencia. Y no es por nada, pero todos hemos sabido historias de familiares y personas que conocemos que están allí a las 3 de la mañana para hacer fila en el CRIM. Cosa que debe haber quedado en el pasado, me imagino yo, y ya no estará pasando. Catriana Vélez Huertas con nosotros. Buenas noches, Catriana. Buenas noches, Jay. Saludos. Ok, vamos a plantearlo así. Yo creo que hay que hacer tasaciones virtuales. O sea, el país no tiene los recursos para ir casa por casa. O sea, esto es una tecnología que se usa en el mundo. La pregunta es los protocolos de garantizar la calidad de ese producto, de esa tasación. Claro. Y eso es parte de lo que los mismos empleados, ¿verdad?, en confidencia me comentaban. El problema no está en la identificación que se lleva a cabo con este tipo de herramientas, en donde ellos encuentran problemas, es en tasarlas, en darle valor a esas estructuras sin estar ahí en ese espacio. Podremos conversar más adelante, ¿verdad?, de cuáles son estos protocolos y de qué manera se pudiera garantizar que se está tasando debidamente y que se está cobrando al contribuyente lo que se supone que se le cobre. Y te pregunto ahora, las imágenes que nos envía el CRIM precisamente para ver que sí el sistema ya está logrando cierto tipo de identificación. Sí podemos, si producción nos puede presentar en pantalla las imágenes que precisamente nos compartió la agencia, ahí estamos viendo cómo el CRIM a través de estas herramientas satelitales nos indican que sí pueden diferenciar lo que es una carpa. No sé si recuerdan cuando algunos empleados hace unos meses atrás denunciaron que habían problemas con las tasaciones virtuales. Entre las cosas que se estaba escuchando era que se estaban tasando carpas. Pues aquí tenemos algunas fotos que pues indican que aparentemente estas herramientas sí tienen la capacidad de diferenciar lo que es una carpa, como se puede ver ahí en pantalla.
sea que, ¿verdad? Obviamente la tecnología va mejorando, Machine Learning y AI y la inteligencia artificial, pues obviamente va a ir logrando mejorar. Yo no estoy planteando lo contrario. La pregunta es, en este momento, a nosotros nos ha llegado información de que básicamente hay errores o reclamaciones o planteamientos en casi 40% de las propiedades que son tasadas virtualmente. Ese es el número que nos ha llegado, ¿verdad? Así es, aproximadamente eso es lo que hasta ahora nos han compartido algunos empleados, es algo que podremos corroborar con la agencia. También es importante, quería mencionarte, Jay, la oficina del Contralor nos confirmó que están en la agencia auditando, les voy a decir específicamente, a los auditores de la División de Tecnología de Información, o sea, van a estar auditando todos los contratos que tienen que ver con tecnología, entre ellos pueden estar obviamente los contratos referentes a las tasaciones virtuales. Ok, te tengo una última pregunta. ¿Cuánto acceso tú tuviste? Y obviamente no vamos a divulgar las fuentes, pero tú tuviste acceso a ver frente a ti el sistema y cuánta seguridad tiene de que de verdad se está utilizando correctamente el sistema. Tanto así como el sistema, no me voy a atrever a decir eso, pero sí pude ver varios casos. O sea, presentamos a los televidentes algunos ejemplos de tasaciones que tenían errores según los mismos propietarios a los que se les estaba tratando de cobrar. Sin embargo, no presentamos todos los ejemplos que vimos. Tenemos otros casos, como por ejemplo, en este tipo de situaciones en donde hay parcelas que le pertenecen a una persona, pero dentro de esa misma parcela hay propiedades de diferentes dueños, pero se le está adjudicando todas esas propiedades a una sola persona. Ese tipo de ejemplo también lo vimos, aunque no lo presentamos en el paquete. Bueno, hay muchos otros ejemplos que pudiéramos mostrarles y hablar, pero de eso hablamos ya mismo. Lo importante para mí es, de nuevo, es lo justo que se cobre a quien no ha pagado. De hecho, todos sabemos de cuentos en el pasado que nos decían, uy, para allá no tase, que allá va fulano, allí vive mengano. Y sabemos los cuentos. Y sabemos que la corrupción en el crimen en los años 90 provocó gente ir presa, y el robo del catastro digital, aquello fue con las dos manos. Y ahí fueron presos y etcétera. Esa es la historia. Y sabemos que personas que cooperaron con los federales todavía están allí. Y sabemos, ¿verdad?, de que ha habido unos intentos de vender las deudas del crimen, y que esas deudas del crimen, que son más de 3 billones, los alcaldes no la han cobrado. Y llevan 800 años diciendo que las van a cobrar y no se han cobrado. Pues ahí están los chavos, y se va a vender, y una gente está dispuesta a comprarla, pero bueno, etcétera. No vamos a entrar a eso ahora. Nosotros invitamos al jefe del crimen, no estuvo disponible para estar con nosotros esta noche, por la razón que sea, no estuvo disponible, lo invitamos encarecidamente para que estuviera con nosotros, pero sí envió al director auxiliar de operaciones encargado de este tema, Edwin Hernández Rosado, que es encargado del CRIM al día precisamente, que es el proyecto de validación de tasaciones virtuales. Saludos, buenas noches, gracias por estar aquí. Sí, buenas noches para ambos, gracias por la invitación. Yo, antes que todo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben de alguna investigación que los federales estén haciendo sobre que supuestamente hay gente que entra virtualmente al sistema de las computadoras y como no tiene protocolos de seguridad puede entrar y borrar deudas? ¿Eso ustedes saben de alguna investigación de los federales sobre eso? Que yo tenga, ¿verdad?, conocimiento, no. Pues no pronto vamos a saber si hay más de eso. Okay. ¿Qué está haciendo la agencia sobre esto? De lo que usted vio. Mira, Jay, bien importante, ¿verdad?, para que se pueda saber cuál es la metodología que se está utilizando. Esto se utiliza en otras jurisdicciones. Esto se hace a través de unos estudios de planimetría. ¿Ok? El CRIM para el 2015 aproximadamente dio un paso muy importante, 2015-16, y fue que actualizó un estudio de planimetría que tenía del 1998. Consono con ese estudio de planimetría, actualizó lo que es la fotogrametría de todo Puerto Rico. ¿Ok? ¿Qué es un estudio de planimetría? Pues un estudio de todo lo que tiene un grado de elevación sobre la tierra. Así que ese estudio le permite al CRIM poder identificar dentro de las parcelas unas huellas. Esas huellas son estructuras. Esas estructuras, a través de ese estudio de planimetría, me da unas medidas, un área de pie cuadrado. Adicional, me da una altura. Así que, ¿qué se está haciendo con este sistema? Pues a través de esa comparación de un estudio de planimetría versus otros, se identifican cambios, ¿verdad? Tenemos parcelas donde antes no había una estructura y ahora hay una estructura. Así que eso nos arroja unos valores, unos resultados que están en esa base de datos que acaban de proyectar, que ese es el sistema. No significa, ¿verdad?, y es parte de un grado de desinformación,
Esos son resultados. Eso no significa que todos los resultados que están ahí van a salir. Eso se está validando. Sí, pero es que tienen bien poquito personal. O sea, entonces, pues, No. la gente que está trabajando le llega esto, pues, clic, envíalo y que la gente apele. Entonces, la gente lo que tiene son un mes para apelar. No, pero mira, Jay, no. Estamos en un proceso de validación. Estamos trabajando con propiedades que no están registradas en los récords del CRIM. Quien está validando esta información, ¿verdad?, es el propio personal del CRIM. Son unos tasadores que se han identificado, que son los que tienen el peritaje. Solo tasadores están Correcto, corroborando y validando esta información. No hay otro tipo de personal. No, solamente son tasadores. En Puerto Rico estamos hablando de 1.7 millones de casas. De ese 1.7 millones de residencias que existen en Puerto Rico, más o menos. ¿De verdad el CRIM va a tener la capacidad de ir a verificar que las tasaciones virtuales van a ser eficientes cada una de ellas? Pues te voy a explicar. En esta primera fase se están validando 40,000 tasaciones, ¿verdad?, que próximamente pudieran estar enviándose. Ese proceso de validación, como le acabo de explicar, sale de el propio personal del CRIM. ¿Y qué se identifica? A través de ese proceso de validación se va a diferentes herramientas que están en posesión del CRIM de tasación, ¿verdad? Fueron sistemas antiguos y se va corroborando el historial de esa parcela para ver si en efecto nosotros tenemos ese récord actualizado. Así que, ¿qué otras herramientas se están utilizando para ¿verdad?, mitigar los casos que vimos de los vagones? Sí. Eso fue una realidad y el CRIM ya tomó las medidas de control internas para poder minimizar esos tipos de errores, porque sí, el estudio de la planimetría, como ve una imagen, le detecta en pie cuadrado una huella, pero ahora se están utilizando herramientas como Google para poder identificar si en efecto eso es un cobertizo o es un vagón. Y entonces ese grupo tiene la responsabilidad, Jay, de entonces identificar esos casos y separarlo de la población. ¿Para qué? Para que no salga un aviso al contribuyente. ¿Pero de cuántos tasadores estamos hablando ahora mismo que estén a cargo de ese? Estamos hablando de un roster de entre técnicos y especialistas en valoración de sobre 20,000. Pero esto no es un proyecto. 20,000 tasadores. Pero esto es un proyecto, Jay, que es a largo plazo. Sí, pero ¿cuánta gente hay? Pues es que 20,000 no hay en el casi en el Departamento de Educación. No, o sea, 20 tasadores, discúlpame, 20 tasadores. Okay. O sea, tenemos 20 tasadores. Que estamos validando. Para 240,000 propiedades que están validando. Se está filtrando la información a través de esos tasadores y esto entonces paulatinamente, por eso esto es un proyecto. ¿Y cuántos errores ustedes tienen? De esos 240,000 que ustedes están identificando y que ven por un satélite y que de repente ven, y de nuevo, yo estoy de acuerdo en la tasación virtual. O sea, no hay forma, no hay recurso humano para ir casa por casa, verificar cada una de las esquinas, los bidets, el inodoro. O sea, eso no hay break. Yo estoy consciente de eso. Lo que pasa es que, honestamente, pareciera una expedición de pesca de tiro por ahí para abajo y el que no reclame, pues dame los chavos, son míos. Entonces, ¿qué pasa? Que, de nuevo, yo quiero que tasen a 240,000 porque yo pago CRIM. O sea, en mi hipoteca yo pago CRIM. Así que yo no voy a salir, o sea, yo estoy retratado en caso de un apartamento. Yo quiero que tasen a los demás porque si no pago más yo. La pregunta es, ¿cómo evitar que estas tasaciones virtuales no vengan con 800,000 errores? Que lo que hemos visto hasta ahora y los accesos a los documentos que hemos visto y que Catriona Vélez Huertas ha visto, son 240,000 propiedades, casi 40% tenían algún tipo de error. No, mira, para eso es el proceso de validación. De esa base de datos que tenemos ahí, que son los resultados, por eso es que se está validando. Por eso es ese proceso, como bien dice el reportaje, el proceso más importante es la validación porque es el filtro donde pasa ese caso, ese resultado, para determinar si en efecto... Pero entonces van a haber errores, eso es un hecho, porque ya los hemos visto y van a seguir viendo errores. ¿Qué opciones tiene el contribuyente que se le tase algo erróneamente y de repente, por alguna razón, no le llegó la notificación? Nosotros hemos hecho pruebas. Te voy a explicar cómo es la tasación científica, que esta también es una tasación científica, no cambia. La diferencia es el tipo de inspección que yo hago a la propiedad. Cuando tú tienes la tasación científica de CRIM, que es un costo reemplazo al 1957, entran diferentes partidas. Entra lo que es el área de vivienda, que se valora que ese es el área más amplia que tiene una propiedad residencial. Adicionales se valora, tiene un costo, el área del porche, la marquesina, la losa,
la plomería, los azulejos, áreas pavimentadas, verjas. Todos esos componentes son partidas que entran a la valoración de una propiedad. Así que, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace este estudio de planimetría? Pues la losa no entra a la tasación porque eso es interior. La plomería no va a entrar, Jay, no va a entrar a esto. Y te voy a explicar. Es que yo quiero que usted tenga razón. El problema es que lo que vimos no es eso. O sea, nosotros estamos viendo lo contrario. Pero dame la oportunidad. O sea, y no es que no hemos visto porque no, ¿verdad? No, es que vimos los documentos, o sea, vimos el... Claro, El porque en este contribuyente va a proyecto tener más de piloto... 45 días, sí, nota algún error, porque el problema también está haciendo eso, son 45 días lo que tiene para reclamar, y es cierto que tiene y las que cartas pagar son el por 40%. certificado, porque también esa es otra, o sea, ¿a quién le llega la carta? O sea, porque la supuesta carta de CRIM, ¿a quién le llega? La ley establece, y ese es el Estado de Derecho, el CRIM puede notificar por correo postal o puede notificar mediante correo electrónico, y ese es el Estado de Derecho actual. Yo estoy consciente, el problema Claro, es que... pero ¿de dónde están identificando esa información del contribuyente? Porque estábamos viendo que también se identifica a través de los... Catriana, perdóname, y lo que Catriana está preguntando de forma más sencilla. Catriana se muda. Catriana vivía en Los Ángeles. Se muda a Puerto Rico. Está aquí trabajando. Ella se acaba de mudar por otra casa. Le llega una carta a la casa donde estaba antes y de repente se entera, llega una tasación mala, la tasación está mala, se chavó porque 45 días no me enteré. No. Oye, cada contribuyente merece el debido proceso de ley y eso se le honra, ¿verdad? Y el debido proceso de ley comienza con una notificación adecuada. Si ese fuera el escenario, hay que volver a notificar. Sí, es que el problema es que como yo impugno eso yendo al tribunal y me va a costar más caro que pagarle el crimen, así que le pago el crimen y pues... Jay, es política pública. Mediante el reglamento de impugnación de la contribución, es política pública que el CRIM utilice cualquier vía administrativa lo menos onerosa posible para resolver casos de forma administrativa. Y eso es política pública. Sí. Y se resuelven los casos. El problema que teníamos, Jay... ¿Quién pone el juez administrativo? ¿Cómo? ¿Quién pone el juez administrativo? Claro. Para el árbitro, pues lo pone el CRIM. Pero es que lo contrata el CRIM. No, pero el juez administrativo entra en un proceso donde vamos a impugnar. Estos son remedios administrativos. El CRIM puede corregir, y lo está corrigiendo motus propio, cuando identifica algún error, porque esos son los remedios administrativos que tiene ¿Y cuántos casos se han corregido hasta el momento? ¿Cuántos casos se han revisado hasta el momento? Hasta ahora se han revisado alrededor de 28,000 casos. Se están investigando y se están validando en este momento. ¿Y cuántos casos se identificaron que hubo error en efecto? De esos casos, pues bueno, que tiene error y que se han separado, tengo que ver la data, pero alrededor de 12,000 casos ya se han sacado de esa base de datos, que eso no va a salir. Okay. Había una investigación interna sobre todo esto y Catriana ha estado hablando bastante, llevamos tiempo, Catriana ha investigado esto varias veces, donde había una investigación interna. Entonces, la zona que denunció esto fue la zona de Arecibo. Sin embargo, la zona de Arecibo no fue consultada, según nos han dicho nuestras fuentes. ¿En qué quedó esa investigación? ¿Qué quedó? No, desconozco. ¿Qué investigación? Una investigación interna de la agencia. La agencia llevaba a cabo una investigación interna sobre las tasaciones virtuales. Se realizó una auditoría, ¿verdad? Ese proceso se está llevando a cabo. La oficina de auditoría interna, pues me imagino, ya tiene sus señalamientos y eso es algo que ellos trabajan de forma confidencial y de momento pues le presentará a la Junta de Gobierno. No ha concluido la investigación. No ha concluido, correcto, no ha concluido y continúa la auditoría. Incluso, para que tengan una idea, el proceso de validación se está trabajando de forma auditada. La oficina de auditoría está realizando un muestreo de lo que se está validando para ver el % de efectividad. Así que esas son parte de las medidas de control interno que se está llevando a cabo para poder entonces minimizar cualquier tipo de error. Gracias. Yo honestamente aprecio la gente como él que viene al programa y se enfrenta a las preguntas y nos habla. Y eso merece todo mi respeto. Así que muchas gracias, director auxiliar. Y el director ejecutivo, cuando quiera, con mucho gusto, estamos más que en disposición de escucharle.